En un tiempo en el que el discurso hegemónico nos empuja a elegir una polaridad, por ejemplo, a tomar partido por un método o una ideología y descartar el resto, se vuelve necesario cuestionar esta lógica binaria. Ese cuestionamiento es el paso inicial para gestionar la incertidumbre. Bienvenidos y bienvenidas a Psique Fibonacci, un podcast sobre mente, riesgo y sentido. Un espacio donde hablamos de economía del comportamiento, desarrollo personal y psicología de las finanzas desde un enfoque académico, filosófico y desde el alma. Un recorrido por la toma de decisiones bajo la incertidumbre, el deseo, la voluntad y el dinero como un fenómeno psíquico y simbólico. Dirige y presenta Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil. En el episodio anterior vimos cómo el gráfico no es solo una hoja de ruta, sino que también es un espejo en el que proyectamos nuestras propias estructuras psíquicas. Exploramos con Van Trapp que no operamos el mercado, sino nuestras creencias. Y usamos la unidad R, propuesta por este autor, Van Trapp, como un límite concreto para nuestra angustia. También nos dejamos incomodar por Lacan para entender que tanto en el lenguaje como en los precios, el sentido nunca está completo y siempre hay un resto que se nos escapa. Hoy vamos a retomar el tema de la incertidumbre para hablar de cómo culturalmente nos vemos forzados a tomar partidos ideológicos y a pensar en términos de extremos. Análisis técnico, análisis fundamental, intuición o razón, corto o largo plazo, como si la profundidad estuviera en la pureza, en la exclusividad de una mirada y no en la capacidad de integrar la diversidad. Pero esta trampa de la modernidad es una ilusión de orden, porque en la vida real, así como también en el mercado, las cosas no funcionan en blanco y negro, sino en capas, matices y superposiciones. Y cuando de alguna forma elegimos una lente para poder ver e interpretar nuestra realidad, renunciamos a la profundidad y eso nos trae cierta tranquilidad, pero es un costo muy alto el que pagamos por esto. El psicólogo Carl Gustav Jung lo expresó de la siguiente forma: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana. Él se refería obviamente al trabajo terapéutico, pero yo creo que esto también se puede aplicar al análisis del mercado, porque el mercado en sí no es una estructura racional, es un campo pulsante de almas que se mueven por el deseo, el miedo, la codicia y la esperanza. Es un inconsciente económico en movimiento, donde se proyectan fantasmas sociales, fantasías colectivas y traumas no elaborados. Por eso, y esta es mi opinión, integrar múltiples formas de análisis o de ver la realidad económica, la realidad de un activo, etcétera, es una forma de respeto ante esa complejidad. Es poder reconocer lo que realmente está ahí afuera. Es también un trabajo de humildad de saber que cada enfoque aporta algo, pero que ninguno lo explica todo. Y es ese pensamiento, el saber que ningún enfoque o ninguna mirada o ninguna ideología es totalmente correcta o explica toda la realidad, es lo que nos pone enfrente de la incertidumbre y nos produce angustia. Por eso es un trabajo bastante profundo el que hay que hacer para poder integrar esta noción de la diversidad y de los múltiples enfoques. Pero también está el tema de que al intentar integrar múltiples teorías, ya sean psicológicas, filosóficas, técnicas o ideologías de la vida cotidiana, ya sea de política, de sociología, filosofía, etcétera, es que cada una de ellas viene cargada con su propio aparato conceptual y sus premisas, a veces no negociables, y una hermenéutica o interpretación del mundo que es muy particular. Por lo cual, la flexibilidad no está exenta de desafíos. Cuando intentamos combinar enfoques, corremos dos riesgos fundamentales. Por un lado, el sesgo de exclusión,
que nos lleva a descartar todo lo que no encaja con nuestra visión dominante, defendiendo una coherencia que en realidad es artificial y que ahoga la complejidad. Pero por otro tenemos el sesgo de confirmación, que hace que solamente tomemos de cada teoría o de cada herramienta lo que reafirma aquellas ideas que ya creíamos previamente, instrumentalizando los marcos teóricos sin someterlos realmente a un diálogo o a una crítica. TARP nos recuerda que somos máquinas de procesar creencias. Cuando el sesgo de lotería nos empuja a buscar un gran golpe o el de representación nos hace creer que el pasado se va a repetir hoy, lo que estamos haciendo es proyectando fantasías. Por eso, el análisis serio siempre es situado y humilde. No hay fórmulas universales, solo operaciones de lectura en el aquí y ahora, y después de todo, cada activo requiere una lectura particular, no solamente en las cuestiones técnicas, sino también en las cuestiones simbólicas. Muchas veces lo que se requiere es un análisis integral cuya función es reconocer que el sentido está en el entramado de múltiples realidades posibles y no en la pieza aislada, ya que no leemos datos abstractos, sino señales que emergen en un campo dinámico, histórico y lleno de sentidos en disputa. ¿Cómo no vamos a sentir angustia y ansiedad si al final no hay algo concreto que podamos estudiar o aprender, que nos resuelva la incertidumbre de operar? Pero acá está el tema principal y podríamos decir que acá está el secreto. La angustia por la incertidumbre no surge de contemplar la vastedad del universo y todas sus opciones posibles, sino en la creencia de que hay una forma concreta, correcta de hacer las cosas y la creencia errónea de que esta forma no la sabemos, está ahí afuera, la tiene otro, no es algo que nosotros podamos construir, sino que es algo que tenemos que descubrir. Y todo esto nos pone en un lugar de carencia interna, de imposibilidad y, de alguna forma, bloquea la capacidad de agencia, que es la capacidad de poder moldear lo que sucede afuera en base a nuestras estructuras internas. Vamos a llevarlo un poco a la práctica en tema de lo que es psicología, ¿no? En psicoanálisis se plantea que no existe una fórmula simbólica perfecta que garantice una comprensión total del deseo humano. No hay un encastre final, no hay armonía cerrada entre lo que se desea y lo que se puede nombrar. Siempre hay algo que no encaja del todo. Y eso no solo habla del deseo, sino que habla del límite mismo del lenguaje. No hay un concepto que lo diga todo, no hay teoría que cierre el sentido completo, ya que siempre queda un resto, algo que se escapa y que no se deja atrapar completamente. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el mercado? Todo. Desde las medias móviles y los ratios de balance hasta los datos de inflación o los conflictos geopolíticos, todo ese bombardeo de datos no es más que un intento de leer lo que en el fondo es un campo vivo, contradictorio y muchas veces carente de lógica, lo que lo vuelve un terreno propicio donde se proyectan miedos, deseos, fantasías y especulaciones colectivas. Y ese vacío no es un problema que tengamos que resolver nosotros. Es lo que mantiene vivo el análisis, lo que permite el deseo, la interpretación y el acto. Es lo que al final sostiene el compromiso con el proceso y no con el resultado. Pero vamos un poquito más profundo. ¿De dónde viene el concepto de tolerancia a la ambigüedad? Este concepto fue introducido por Els Frenkel Burswink en 1949, quien lo definió como una característica esencial de las personas abiertas, flexibles y capaces de abordar problemas complejos sin caer en respuestas simplistas o absolutistas. Es, en otras palabras, la capacidad de sostener una pregunta sin necesidad de clausurarla, de caminar en la niebla sin perder el paso. Ahora bien,
Es fundamental comprender que la tolerancia a la ambigüedad no significa ignorar la incertidumbre ni actuar de forma temeraria, al contrario, exige una actitud profundamente consciente. Muchas veces, cuando lo incierto se vuelve insoportable, aparece la necesidad urgente de certezas inmediatas y con ella la tentación de responder desde lugares rígidos o desde la desesperación. Y ahí es donde emergen las soluciones ilusorias. El consumo compulsivo, las apuestas, la adhesión a ideologías dogmáticas, son intentos de anestesiar la angustia, de tapar el vacío con objetos o promesas que ofrecen, después de todo, control, pero que en el fondo solamente refuerzan la dependencia y de alguna forma disminuyen el deseo. En algún aspecto u otro, todos habitamos una estructura que no depende de nosotros, que no construimos conscientemente. Un conjunto de dogmas y certezas que heredamos simplemente para poder convivir. Desde que somos chicos, adoptamos ideas, gestos y mandatos ajenos como si fueran propios, no por una libre elección, sino por una necesidad de supervivencia. Y estos dogmas son el uniforme que nos permite encajar, ser aceptados y actuar en sociedad sin ser señalados, discriminados o apartados. El problema surge cuando alguien pone en duda esas verdades. En ese momento lo que sentimos no es un desacuerdo intelectual solamente, sino realmente un estremecimiento físico y una angustia muy profunda que puede hacernos reaccionar, ya sea con malestar o a la defensiva, porque sentimos que sin esa creencia o si esa creencia se agrieta, se cae el techo que nos protege o el piso sobre el cual estamos parados. Nos produce el miedo de quedar completamente a la intemperie social y sin el mapa que nos dice cómo actuar para que los demás nos sigan queriendo, respetando o poder obtener lo que necesitamos. En general, y esto es un poco producto de la sociedad en la que vivimos, nos aferramos desde niños a fantasías de que si, por ejemplo, seguimos el manual a rajatabla o hacemos las cosas de la forma en la que nos dicen que tenemos que hacerlo, vamos a tener un control total en algún aspecto de nuestra vida. Pero esa búsqueda de control, paradójicamente, nos termina debilitando. Nos vuelve personas rígidas, dependientes de la aprobación externa y nos va alejando de una autonomía real, que es, en esencia, lo que necesitamos para poder construir cualquier sistema que funcione para nosotros. La libertad empieza cuando nos animamos a cuestionar ese kit de supervivencia y entendemos que cruzar el umbral hacia lo propio siempre va a ser incómodo, pero es lo único que nos va a permitir dejar de ser repetidores para empezar a ser nosotros mismos, que es en esencia lo más importante que vamos a lograr en nuestra existencia y en nuestra vida, que es lo que se llama el proceso de individuación. En el mercado, como en todo lo demás de la vida, esto también es vital. Dejar de ser repetidores de lo que dicen los analistas de moda o el ruido de las redes para empezar a operar desde nuestra propia ética y nuestra responsabilidad. Esa transición es lo que en clínica llamamos flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar de estrategia, de punto de vista, de marco referencial, sin perder la coherencia interna. No es un adaptarse sin un criterio ni resignarse pasivamente a que las cosas no son como nosotros pensábamos, sino de otra forma, sino que se trata de saber cuándo sostener una posición y cuándo necesitamos soltarla. En el concepto de salud mental, la rigidez suele ser índice de sufrimiento y la flexibilidad, en cambio, es una forma sofisticada de autocuidado. Es por eso que tolerar la ambigüedad no solamente va a mejorar tus decisiones financieras, sino que va a mejorar toda tu manera de estar en el mundo. Pero, como todo lo que sucede en nuestro proceso terapéutico y de vida, no es un logro definitivo, sino un ejercicio continuo, un músculo que necesita permanentemente no solamente ejercitarse, sino también ajustarse.
Por eso, al llegar al final del recorrido, lo que te voy a proponer no es ni una fórmula ni un dogma específico. Lo que te propongo es una disposición, un modo de estar, porque realmente no existe un mapa confiable para poder atravesar el cielo movedizo de la incertidumbre. Y sin embargo, acá estamos, y seguimos, y construimos, y actuamos, y nos movemos hacia donde queremos, o a veces nos quedamos en el lugar en el que sentimos que estamos cómodos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es aceptar que lo incierto no es una amenaza que tengamos que evitar, sino una parte constitutiva del juego y la verdad lo que hace que la vida sea interesante. Y que la ambigüedad no es un enemigo que tenemos que combatir, sino un terreno fértil donde van a germinar nuevas maneras de pensar. Nos queda también hacer lugar al error y a las contradicciones, pensándolos como un espacio abierto en el que puede aparecer algo verdaderamente distinto, en donde podemos descubrir nuestra modalidad, nuestras formas, lo que realmente nos haga sentir cómodos y hasta nuestra propia estrategia de trading. Y si alguna vez el mercado te sacude con sus curvas impredecibles, si tus análisis fallan y tus certezas se disuelven, recordá esto que es esencial. No sos vos quien está mal, sino la ilusión de que todo debería obedecer a tus condiciones o a una condición específica que no tenemos, que no sabemos y que tenemos que buscar allá afuera. El mercado, al final, no es un dios caprichoso ni una máquina justa, lógica, etc. Es como el lenguaje. Es algo fragmentario, volátil, a veces absurdo, con el que tenemos que aprender a dialogar. Y en ese aprendizaje, las pérdidas, los errores, las contradicciones son parte del proceso por el cual vamos afinando el juicio, depurando el deseo y puliendo la conciencia. Algo muy importante que me repito constantemente es que cada vez que me encuentro en una de estas situaciones, por ejemplo, que cometo un error o que tengo una estrategia determinada y no la sigo porque hay algún mensaje que prima en la decisión y tomo una decisión que después me arrepiento, es que, es que ahí, en esos errores, está el santo grial. Ahí es donde tenemos que hacer foco para poder encontrar el verdadero tesoro que nos permite construir algo coherente con nosotros mismos. En este caso, bueno, una estrategia de inversión o una estrategia de trading, pero esto es aplicable a todos los aspectos de la vida. La madurez como inversores, pero nuevamente les recuerdo, es un proceso constante, así que no es algo que vamos a lograr eventualmente y que vamos a terminar siendo inversores maduros, sino que maduramos cuando dejamos de intentar eliminar la duda y empezamos a aprender a caminar con ella y tolerar esta ambigüedad que nos da, bueno, una forma de libertad. Pero no es una libertad que nos promete control, sino una libertad que se ejerce en medio del movimiento, una libertad que se ejerce en lo incompleto, en lo que no encaja del todo, pero igual nos impulsa hacia adelante. Esa y no otra, es la posición a largo plazo que como inversores tenemos que tener siempre en nuestra cartera. Como bien nos enseña TARP, el objetivo de un inversor consciente consiste en desarrollar un sistema que nos permita participar de la incertidumbre con alguna ventaja a nuestro favor. Y esas ventajas nacen en el momento en el que aceptamos que el control es una ilusión. Porque al final del día lo que necesitamos es tener la templanza necesaria para movernos, incluso cuando no entendemos la totalidad de algo. Porque si bien no somos responsables de lo que haga el mercado, sí somos totalmente responsables de lo que hacemos nosotros frente a él. Y eso es lo más importante que me enseñó, en el fondo, Lacan, que si no entendés de lo que estoy hablando, tenés que escuchar el episodio anterior, que si bien cada episodio está hecho para que los puedas escuchar independientemente, esta idea la podés complementar con lo que digo en el episodio anterior a este tema.
Pero al final lo que me enseñó este autor, Lacan, que es un autor que estudié en la universidad, en psicoanálisis, es que frente a los desafíos y a lo desconocido, nos tenemos que parar con una profunda humildad intelectual. Me enseñó también que a veces comprender no significa entenderlo todo, sino dejarse transformar y cuidar nuestro propio proceso. Que el saber más valioso no es el que clausura, sino el que abre. Y que rendirse ante lo que no podemos controlar no es fracasar, sino entrar en este terreno donde algo nuevo puede comenzar. Y es en ese comienzo donde la técnica se retira para poder dejar lugar a la vida, el vivir, el habitar, con sus incertidumbres, con los errores, con la falla, con lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda o lo que nos hace sentir totalmente cómodos, con aquellas cosas que nos hacen decidir sí a algo y con aquellas cosas que por ahí nos hacen pensar, no, por este lado no, esto no me gusta, o incluso aquellas cosas que nos generan una angustia. Y es con esta idea con la que quiero despedirlos el día de hoy. Que al final, si pudiéramos elegir una sola palabra para decir cuál es la respuesta definitiva al problema de la incertidumbre, yo diría que es la comprensión, es la autocomprensión, es la aceptación que nos permite humildad intelectual. Antes de irme te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde esta autocompasión. Que sea ella la que te permita reconocer tus condiciones y tus límites, pero sin sentir ningún tipo de culpa. Pero que también te acompañe la responsabilidad que te impulse a transformar lo que querés cambiar y que puedas lograr una autonomía que te permita la libertad de decidir desde tu conciencia y con serenidad, que puedas sostener el proceso a tu propio ritmo. En la descripción vas a encontrar mis redes para seguir acompañando este camino. Muchas gracias por acompañarme y haceme saber si te gusta este tipo de contenido o si te gustaría escuchar otra cosa en este espacio. Te leo en comentarios, DM o por donde quieras contactarme. Hasta la próxima.